Ya está transmitiendo. Si gustas empezar, Gaby. Claro, gracias. Buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestros compañeros y miembros del OPEG, Perla Medina, Malinali Hernández y Gabriela Shankopinka, su servidora, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencia que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Miguel de la Torre Ibargüengoitia, quien nos dará una ponencia que lleva por título Descargas eléctricas en erupciones volcánicas. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, haré lectura de su semblanza. El doctor Miguel Alatorre Ibargüengoitia estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después la maestría en Ciencias de la Tierra, con especialidad en vulcanología, también en la UNAM, y el doctorado en vulcanología en la Universidad de Múnich, Alemania. Posteriormente, hizo un postdoctorado en la misma Universidad de Múnich, trabajando en experimentos para estudiar las erupciones volcánicas. Después de 6 años en Alemania, decidió regresar a México y llegó a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para trabajar en el estudio y monitoreo de los volcanes Chichón y Tacaná. Es además docente de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y de la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de dicha universidad. En investigación, trabaja en el modelado de procesos volcánicos, mapas de peligro y monitoreo de volcanes activos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Asociación Latinoamericana de Volcanología y la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Le cedo al público, ingeniero. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Gracias a OPEG, a Edwin Hurtado por la invitación para compartir con ustedes un poquito del trabajo que he desarrollado en la investigación de descargas eléctricas en erupciones volcánicas, que para mí es realmente un tema muy apasionante, espectacular y muy interesante porque se confunden, se juntan tanto la cuestión volcánica como la cuestión de la electricidad, la física, la atmósfera, la tierra. Es un proceso en donde interactúan diferentes capas de la Tierra y se me hace muy interesante estudiarlo. Cada vez con mayor frecuencia encontramos en erupciones volcánicas descargas eléctricas como las que vemos aquí en esta imagen, o sea, rayos asociados directamente a las erupciones volcánicas que no son solamente producto de cuestiones atmosféricas, sino que tienen que ver directamente relacionadas con la actividad volcánica. Aquí vemos algunos ejemplos de diferentes países en diferentes continentes. En el caso de México está el volcán de Colima, el volcán de Chichón en 1982 acá en Chiapas, y cada vez con mayor frecuencia se observan erupciones volcánicas asociadas a descargas eléctricas. En estas erupciones. Mayor frecuencia no es fenómeno nuevo. De hecho, desde las primeras erupciones o la primera erupción que fue descrita por Plinio, la erupción del Vesubio en el año 79, que fue la que destruyó la ciudad de Pompeya, muy conocida esta erupción, que le da el nombre a las erupciones plinianas. Él hace una descripción de que en estas columnas eruptivas ya había descargas eléctricas o rayos directamente saliendo de la columna eruptiva. Entonces eso nos dice que este no es un proceso nuevo. Lo que ocurre es que ahora cada vez, como tenemos más y mejores cámaras y más cámaras apuntando a los volcanes, podemos observar este fenómeno con mucho mayor frecuencia de lo que podíamos observar anteriormente. Esta es una lista parcial de erupciones volcánicas en donde se han observado descargas eléctricas o rayos, por así decirlo. Este catálogo me parece que es del año 2010.
donde encontramos un montón de volcanes en todos los continentes, en donde se han observado rayos. Aquí lo que quiero hacer notar, en esta última columna dice BI, eso se refiere al índice de explosividad volcánica. Es una medida de qué tan explosiva es una erupción volcánica. Este es un índice que va desde 0 hasta 8, 0 y 1 pequeñas o poco explosivas, y el máximo es 8. Afortunadamente, como humanidad, aún no nos ha tocado vivir una erupción volcánica de BI8. O sea, muy catastrófica. Por ejemplo, lo que ha hecho el Popo en los últimos años, el Chichón en 1982, por acá está, aquí en México, llegó un BI5. Un BI5 a nivel mundial ocurre más o menos una vez en 10 años, a la década. O sea, son erupciones muy fuertes, afortunadamente poco frecuentes. Y BI6 ocurre más o menos una vez en un siglo, en el mundo, en todo el mundo. Entonces, para que nos demos una idea, aquí las descargas eléctricas se han observado desde BI1, por acá está, si ven el cursor, hasta BI6, aquí mismo está. O sea, desde erupciones muy pequeñitas hasta las erupciones más grandes que hemos visto. No hay un BI7, a la humanidad le ha tocado muy poquitas erupciones de BI7. Y si a alguien le tocó, pues seguramente no vivió para contar si vio rayos o no. Pero prácticamente en el amplio espectro, perdón, las descargas eléctricas aparecen en el amplio espectro de las erupciones explosivas. O sea, son realmente un fenómeno mucho más común de lo que nos podríamos haber imaginado quizás hace algunos años, en donde había muy poquitas observaciones. Y otro aspecto interesante, en la tercera columna dice composición del magma. Aquí los que conocen un poquito de geología verán que encontramos erupciones de magma, composición basáltica, por aquí hay andesita basáltica, andesita, y aquí abajo hasta dacita. También encontramos que las descargas eléctricas o los rayos en erupciones volcánicas pueden ocurrir en volcanes de composiciones químicas. O sea, no están enfocados solamente a un tipo de erupción o a un tipo de volcanes o a un tipo de composición. Es un fenómeno que ocurre en todo tipo, puede ocurrir en cualquier tipo de ambiente y cualquier tipo de geología. Antes de entrar en detalle sobre las erupciones, sobre las descargas eléctricas o los rayos asociados a los volcanes, es importante como que tener un marco de referencia, en particular de las erupciones explosivas. Las erupciones explosivas generan fragmentos de lava o de magma que se llaman piroclastos, y estos pueden levantarse en grandes columnas eruptivas que pueden llegar a muy altas alturas, a muy grandes alturas, de varias decenas de kilómetros, inclusive hasta la estratosfera, y después ser dispersadas por el viento. Aquí vemos un esquema de una erupción de tipo pliniana, que son de las erupciones más fuertes. Hablaba yo del índice de explosividad volcánico, estamos entre 5 o 6 en adelante. Son erupciones muy grandes, en donde se acaban de desarrollar ese tipo de columnas eruptivas. Y esta fase más cercana al cráter, que es donde el material sale a muy altas velocidades y tiene todavía una densidad alta. Hay mucha presión ahí. En esta parte hay mucho exceso de presión, el material sale muy rápido, con muy altas velocidades, a veces supersónicas inclusive, pero esa misma velocidad que lleva hace que la fuerza de fricción con el viento lo frene, y lo frene muy rápido. En unos cuantos cientos de metros, esa gran velocidad que traía disminuye muy rápido por la fricción. Estamos hablando de un chorro de material, o sea, literalmente una propulsión a chorro, que de repente se encuentra con una atmósfera que no se quiere quitar de donde está. Entonces se frena muy rápidamente. Entonces, si nada más fuera por esa fase de jet, las columnas eruptivas serían relativamente pequeñas y después colapsarían.
Sin embargo, después viene la segunda etapa, que es esta que vemos aquí. Esa etapa se llama la zona de convección. Ahí lo que ocurre es que la columna, que tiene todavía ceniza caliente, jala aire, lo absorbe, lo calienta y entonces actúa como si fuera un globo aerostático, lo levanta. Es ese aire caliente lo que en realidad le da la altura a la columna eruptiva. No es tanto la velocidad inicial, sino es el aire que se mete aquí en la columna eruptiva, es absorbido por la columna eruptiva, calentado por la ceniza caliente y entonces se levanta. En esta parte de aquí la densidad de la columna eruptiva es menor que la densidad del aire y eso es lo que le permite levantarse como si fuera un globo aerostático. Se forman estas estructuras de tipo coliflor donde está el aire metiéndose. Y llega un momento en donde la densidad de la columna eruptiva se iguala con la densidad de la atmósfera, que es este punto de aquí, se llama la zona de sombrilla. Ya no puede subir porque las densidades son iguales. Entonces, si ya no puede subir, ¿qué hace? Se va a desplazar dependiendo de los vientos dominantes. Si los vientos van para acá, pues toda la columna eruptiva se va a mover para acá. Esta es la zona que se conoce como la zona de sombrilla. Y eventualmente la ceniza, como es un poquito más denso o es mucho más denso que el aire, va a caer y va a formar lluvias de ceniza que pueden afectar distancias de decenas o centenas de kilómetros sobre el volcán. Entonces, estas son las tres fases de la columna eruptiva: la zona de jet, la zona convectiva y la zona de sombrilla. Y en estas tres zonas, en las tres partes, pueden ocurrir descargas eléctricas o rayos, tanto en la zona de jet, que es justo cuando el material está saliendo a altas velocidades, en la zona de convección, donde empieza a meterse el material para ser calentado, y en la zona de sombrilla, que es cuando ya es desplazado. Lo vemos aquí rápidamente. Esta sería ya en la zona de sombrilla. Y aquí lo vemos en la zona de convección y aquí lo vemos en la zona de jet. O sea, en las tres fases podemos tener descargas eléctricas. En la zona de jet, en la zona de convección y en la zona de sombrilla. La que fue más entendida, en los primeros estudios de descargas eléctricas, la parte que era más entendida es esta última, que son las descargas eléctricas en esta zona de sombrilla. El modelo que se utiliza para explicar esto se llama de tormenta sucia. Entonces, lo que dice básicamente que en esta fase de la erupción, en esta fase de la columna eruptiva, lo que produce los rayos es el mismo mecanismo que ocurre en las nubes de tormenta. Exactamente el mismo mecanismo. Simplemente potenciado a veces un poquito por la presencia de cenizas. Pero es el mismo mecanismo, por eso se llama de tormenta sucia. De tormenta porque ocurre igual que en las tormentas y sucia porque tiene ceniza. Y este es el mecanismo que más se había entendido y aceptado precisamente porque es igual a lo que ocurre de manera natural en la atmósfera cuando hay tormenta y todo eso. Lo que menos se comprendía, o comprendemos todavía, son precisamente estas cuestiones de las descargas eléctricas o de los rayos que ocurren en la fase muy cercana, en la zona de jet, en la zona muy cercana a la emisión del material. Entonces, de esto voy a tratar en esta plática, en particular de las descargas que ocurren muy cercanos al cráter. Digamos, estas dos son de hecho muy parecidas, no hay mucha diferencia entre estos dos modelos. Entonces, nos vamos a enfocar a las descargas eléctricas en la zona de jet de las erupciones volcánicas, muy cerca del cráter, muy cerquita del cráter. Entonces, aquí lo vemos, esta es la zona de jet y hay descargas eléctricas. Esta de aquí es la zona convectiva, también ahí podemos tener descargas eléctricas. Y toda esta nube es la zona de sombrilla, donde se expande el material, y ahí también tenemos descargas eléctricas, que son las más grandes porque obviamente esta es la zona que abarca mayor distancia. Todos lados son muy bonitas, muy espectaculares, muy atemorizantes, obviamente, y sobre todo cuando ocurren con mucha frecuencia. Entonces yo me voy a enfocar a estas descargas, muy cerca del volcán, a estas que están ocurriendo aquí, cerca de la boca eruptiva. Bueno, ¿cómo fue que fui a dar en este tema de las descargas eléctricas? Como muchas cosas en la ciencia fue por accidente. Realmente yo no lo había planeado así, yo no dije,
no me levanté un día y dije, ay, voy a estudiar las descargas eléctricas, son hermosas. Pues sí, son hermosas, pero la verdad, aunque hubiera querido estudiarlas, no hubiera sabido ni por dónde empezar. Sino más bien estaba yo estudiando otro tema. Durante mi doctorado y mi postdoctorado, estaba yo interesado en el proceso de las erupciones explosivas, el proceso en donde se forma la ceniza, se acelera dentro del conducto y después es emitido. O sea, toda la dinámica eruptiva, desde la formación de los piroclastos, la aceleración en el conducto y la salida del material en la zona de jet. Y de ahí sale la propulsión de, por ejemplo, los proyectiles balísticos, que son los fragmentos que salen allá a muy altas velocidades. Eso es lo que yo estaba estudiando. Es un proceso que no se puede, por cuestiones obvias, no se puede estudiar en la naturaleza directamente. Primero, porque ocurre en el conducto, no lo vemos. Y segundo, porque si pudiéramos acercarnos, pues es muy peligroso. Entonces, esto se tiene que estudiar en el laboratorio. En este caso, uno de los principales centros de investigación en este tipo de procesos es la Universidad de Múnich, en Alemania, que ellos tienen este aparato que es único en el mundo, por lo menos con estas características, que está diseñado para estudiar los procesos en erupciones explosivas. Este aparato consta de dos partes. La parte de aquí es donde se pone la muestra, en este autoclave. Es un tubito donde se pone la muestra, una muestra natural, o sea, volcánica. Lo que hacemos es ir al volcán, recolectar rocas, sacar estos núcleos, ponerlos aquí, o sea, son muestras naturales, y después se presurizan inyectándoles gas. En este caso utilizábamos argón, pero puede utilizarse algún otro gas. Entonces se inyecta gas, el sistema, este gas entra por todos los poros de la muestra y entonces lo deja muy presurizado. De la misma forma que ocurre el volcán, que ocurre en un volcán. El sistema está presurizado por los gases que contiene el magma. Después tenemos aquí un sistema de diafragmas, que es lo que tapa, lo que mantiene la presión, y este tanque, que es lo más llamativo, pues en realidad, en este caso, pues no es otra cosa más que un recolector de partículas. Es un tanque que tiene 3 metros de altura, de acero, pero básicamente su función es simplemente recolectar todas las partículas que se producen en el experimento. Está a presión atmosférica, a temperatura atmosférica, o sea, es nuestra atmósfera, pero simplemente lo cerramos para poder recolectar todo lo que sale y después analizarlo. Entonces, este es nuestro volcán, este, digamos, sería el cráter, y acá está la atmósfera. Entonces, se presuriza el sistema, y cuando nosotros queremos, abrimos unas válvulas, que son estas que están aquí, y el sistema explota. Este es el diseño que generalmente se utilizaba para estudiar la fragmentación del magma, es decir, es el proceso por el cual las rocas se desintegran en partes pequeñas, y esta era la idea. Se someten a presiones de 10, 20, 30 megapascales, o sea, de 100 a 300 atmósferas, que es del orden de magnitud de la presión en volcanes activos, y se puede poner también experimentos a alta temperatura, 800, 900 grados. O sea, se replican las condiciones que ocurren en un volcán. Y en ese sentido, este aparato es único. Hasta la fecha sigue siendo único en el mundo. Entonces, también estaba yo interesado no solamente en la formación de la ceniza, sino cómo es emitido. Entonces, a veces en lugar de poner rocas sólidas, ponía simplemente ceniza ya fragmentada y hacía mis experimentos para tratar de entender la dinámica dentro del conducto. Bueno, pues resulta, hice muchos experimentos, analicé otra serie de cosas. De hecho, hasta la fecha sigo trabajando en el análisis de estos experimentos. Pero para lo que nos interesa, que es la cuestión de los rayos, es que estaba yo haciendo una secuencia de 10, 15 experimentos durante un mes. Y de repente dije, bueno, ¿qué pasa si cambio las condiciones? Y a este tubito, en lugar de ponerle esta cantidad de ceniza, que es la que siempre utilizábamos todos los colegas que trabajábamos ahí, lo lleno de ceniza, simplemente para ver qué pasa. Por curiosidad, por juego, por inquietud, pues a ver qué pasa. No tenía realmente un objetivo concreto, dije, vamos a ver qué pasa. Y entonces hice el siguiente experimento. El primer experimento quiero decir que fue completamente inesperado.
Bueno, aquí tengo que decir que todo esto lo monitoreamos con una cámara rápida, una cámara Phantom, como las que utilizan en el fútbol, no solamente para ver si el del América está fingiendo un foul, sino que aquí también se puede utilizar para este proceso, que en el laboratorio es muy rápido, dura milisegundos. O sea, el experimento, tardamos como 2, 3 horas en prepararlo y el experimento es así, ¡pum! Y ya, acabó. No podíamos ver nada. Entonces necesitábamos una cámara de muy alta resolución, que fue precisamente un modelo Phantom, como los que anuncian en la tele. Entonces, bueno, aquí está. Es un experimento que hice con partículas del popo, con ceniza del popo, tal cual, recolectadas así en el campo. Aquí está el tamaño de las partículas, finas, a 25,000 muestras por segundo, o sea, muy, muy, muy alta resolución. Aquí vemos la salida del gas. Va saliendo el gas que estaba arriba de las muestras. Y de repente, cuando empiezan a salir las cenizas, empezamos a encontrar un montón de descargas eléctricas que no se habían observado antes. No hay agua, no había aplicado un voltaje, simplemente es por la descompresión de la ceniza. O sea, el proceso de la descompresión de ceniza nos empezó a producir descargas eléctricas. De una chiripa, no era lo que estábamos queriendo estudiar, no era lo que yo quería estudiar. Pero pues obviamente cuando vi eso, pues le comenté a mis colegas y dijimos, no, pues ese tema está súper interesante porque realmente no ha sido estudiado a detalle ni en el laboratorio ni en la naturaleza. Entonces vamos a trabajar en eso. Entonces diseñamos, ahora sí, con toda intención, un esquema para estudiar a mayor detalle este tipo de procesos. Entonces pusimos 2 antenas, que son estos 2 aros de cobre. No tienen ningún voltaje, simplemente lo que hacen es medir el potencial eléctrico a la salida del material. Pusimos un sensor de presión aquí, porque queríamos saber cómo estaba la presión. Tomamos nuestra cámara rápida, nuestra cámara Phantom, llenamos el autoclave de ceniza y ahora sí, a tratar de repetir el experimento. ¿Habrá sido una chiripa o siempre se produce? Porque si no lo llenábamos, es algo muy curioso, si nada más llenaba la mitad del autoclave de ceniza, no había rayos. Y si lo llenaba así, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Entonces eso era lo que queríamos entender. Entonces pusimos nuestras antenas, nuestra cámara, nuestros sensores de presión, todo a muy alta resolución, con muestreo, todos estos aparatos a muestreo de 1 millón de muestras por segundo, la cámara a 25,000 muestras por segundo, todo sincronizado, perfectamente sincronizado, y nos pusimos a trabajar rápidamente. Entonces aquí está el aparato, aquí arriba está el tanque, aquí en este tubito de acá está la muestra, aquí están los diafragmas, aquí está la cámara rápida, aquí está el sistema de presión en donde hay que controlar todo, las luces para que se vea bien en la cámara, el sistema de adquisición, todo conectado, aquí ven los cables, analizamos los videos, lo guardamos, y eso que ustedes vieron en 1 minuto, a nosotros nos llevó 3 horas prepararlo, y el experimento duró 0.5 segundos nada más. ¡Pum! Y ya, acabó. O sea, lo que nos tarda 3 horas preparar todo, y claro, siempre y cuando esté todo disponible, en 0.5 segundos. En menos de 1 segundo ya había terminado. Y a veces, obviamente, como todo cualquier experimento, los que han hecho trabajos experimentales, pues a veces fallan, a veces hay problemas, etc. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí en esta gráfica está la presión que estaba en este sensor de aquí, o sea, justo a la salida del cráter, de nuestro cráter experimental. Está el voltaje que medíamos en estas 2 antenas. Aquí está la antena, la que está hacia abajito, y la otra. Las 2 están aisladas entre ellas, no están conduciendo electricidad, están aisladas. Entonces podemos ver la diferencia de potencial. Entonces graficamos cuál es la diferencia potencial entre estas 2, y eso es lo que ven ustedes aquí. Aquí está el voltaje en las antenas, aquí está la presión en la salida, y en el eje horizontal está el tiempo en milisegundos. O sea, les digo, el experimento es muy, 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 muy rápido, milisegundos. Lo que nos dimos cuenta es que cada una de estas líneas o de estos picos que se observan aquí en las antenas era un rayo. No todos los veíamos por la cámara, primero porque había rayos atrás, había unos que veían enfrente,
Y luego porque obviamente la cámara no estaba configurado para estar viendo todo el tiempo, sino lo que hace es toma un cuadro, se espera tantito, toma otro cuadro, se espera tantito, toma otro cuadro, se espera tantito. Así funcionan las cámaras. Entonces, aunque tenga muy alta resolución, había microsegundos en que estaba ciega. Pero con las antenas sí podíamos ver todas las descargas eléctricas que se están produciendo, que son estos picos que ustedes ven aquí en el lado derecho. Cada pico es una descarga, un rayo. Y aquí está la presión, presión absoluta. O sea, la presión antes del experimento era pues un poquito del orden de una atmósfera. Aquí estaba un poquito más alta. Y lo que esté aquí arriba quiere decir que hay un exceso de presión del sistema. Entonces vamos a ver qué pasa. Viene el experimento. Aquí estamos viendo las dos antenas. Por acá está el sensor. Entonces primero sale el gas. Había un gas atrapado en la zona de los diafragmas. Eso era inevitable por el diseño experimental. Cuando va saliendo el gas, aumenta la presión del sistema. Aquí lo vemos. Primero, antes de que salga el gas, tiene una presión atmosférica, pero cuando sale el gas, sube. Y hay cambios también en el voltaje. Sí, observamos cambios en el voltaje con puro gas, pero no observamos estos picos que se ven después. O sea, con el puro gas no hay picos. No hay descargas eléctricas y no las vemos. Ahí va saliendo el gas presurizado. Perdón. Ahí va saliendo el gas presurizado. Son dos diafragmas, entonces hay dos picos. Y entonces llegamos justo aquí a la línea marcada como 0, que es donde empiezan a salir las partículas. Y donde empiezan a salir las partículas es donde empezamos a observar las descargas eléctricas, los rayos. ¿Se dan cuenta? Cada uno de estos rayos son estos piquitos que estamos viendo en la antena. Y aquí hay un aspecto muy interesante. Estas son cenizas. El flujo está más o menos colimado, o más bien bastante colimado, pero vemos que se forma esta zona como de sombra, que ustedes ven aquí. Lo llamamos nosotros cono diluido. Es una zona, debido al exceso de presión del sistema, el gas no solamente sale de manera vertical, sino se expande radialmente un poquito, con mucha turbulencia. Y ahí las partículas más finas son arrastradas hacia esa parte. Entonces esto es muy importante para el análisis que les voy a decir más adelante. Entonces tenemos todavía salida de partículas, muchos rayos, y poco a poco, aquí hay uno muy bonito, aquí hay uno grandote, otro que va saliendo. Aquí se ven algunos todavía los últimos picos que van saliendo. Esta zona ahí vemos ese pico que fue ese rayo y aquí va a venir otro que va a estar por acá arriba. Ahí está, un poquito más arriba. Y si se dan cuenta, de repente desaparece esta zona del flujo diluido. El flujo se mantiene así. Aquí estamos hablando del orden de 8 milisegundos. El experimento no acabó en 8 milisegundos. Esto sigue por 200 milisegundos más, o sea, 10 veces más que esto. No, 20 veces más que esto. Pero ya no vemos flujo diluido. Las partículas siguen saliendo de manera vertical, colimadas, bien colimadas, y la presión del sistema ha regresado a la presión atmosférica. O sea, ya no hay un exceso de presión. Y eso hace que ya no haya este flujo diluido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí está la gráfica. Lo que estamos viendo es la presión en el sensor que está en el cráter, el potencial eléctrico registrado con las antenitas, y este es el ángulo que nosotros vemos tanto del flujo principal, que es esta zona más oscura que ustedes ven aquí, las partículas más gruesas, por así decirlo, es esta línea verde, y este cafecito es lo que nosotros llamamos el cono diluido, que es esta zona como que sombreada que se vio en el video. Entonces, cuando sale el gas, sí hay un cambio en el potencial eléctrico, sí hay un cambio de presión, pero no hay rayos. Los rayos empiezan a ocurrir cuando salen las partículas. Aquí lo vemos, estas rayitas están solamente cuando salen las partículas. Y es justo en esa zona en donde hay un exceso de presión. Y es justo en esa zona donde además se genera este flujo diluido. Llega un momento en donde la presión en el cráter experimental se convierte en la presión atmosférica. Y esto se mantiene, les digo, por 200 milisegundos más.
sea, mucho después. En ese momento desaparece el flujo diluido y desaparecen los rayos. O sea, solamente las partículas no bastan para que haya rayos. Simplemente que salgan partículas no basta para que haya rayos. Tiene que haber exceso de presión y tiene que haber flujo diluido. Ese flujo diluido son las partículas finas que son arrastradas por esta zona de turbulencia. Y eso es, las cargas se generan por la fricción de las partículas, porque van saliendo, hacen fricción, pero eso en sí mismo no genera rayos. Para que yo tenga un rayo tengo que tener cargas eléctricas y tengo que separarlas entre sí. ¿Y qué es lo que las permite que se separen? Este exceso de presión en el sistema. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que tenía que ver con el tamaño de las partículas, decidimos hacer experimentos para no complicar demasiado las cosas, porque la ceniza volcánica tiene vidrio, tiene diferentes tipos de cristales, tiene fragmentos líticos, tiene muchas cosas, y además cambia de un volcán a otro y demás. Dijimos, bueno, vamos a investigar solamente la cuestión de los tamaños. Entonces hicimos experimentos muy simples con solamente 2 muestras de partículas. Una de partículas esféricas de vidrio sólido, uniformes, todas idénticas, unas de 50 micrómetros y otras de 500 micrómetros. Y aquí lo que vamos a ver es el porcentaje de partículas finas. Si poníamos solamente partículas de 50 micrómetros, perdón, de 500 micrómetros, o sea, los más gruesos, lo que encontrábamos era básicamente un flujo bien colimado en donde las partículas van todas alineaditas hacia arriba. No hay dispersión, porque la inercia que tienen hace que solamente se muevan hacia arriba, no se separan entre sí. Y entonces en ese caso prácticamente no había descargas eléctricas que se podían observar con las antenas, no había. Si le empezamos a poner tantita ceniza fina, o en este caso partículas finas, estas partículas finas sí siguen los procesos de turbulencia local, se separan del flujo general y forman este cono diluido. Entonces eso empieza a generar turbulencia y la turbulencia separa las cargas. Y si separamos las cargas tenemos descargas eléctricas. Y si ponemos cada vez más partículas finas, tenemos un flujo cada vez más turbulento, más desorganizado, más fricción, más separación de cargas y por lo tanto más descargas eléctricas. O sea, un flujo bien ordenado no nos produce descargas eléctricas, un flujo muy desordenado, con mucha turbulencia y con partículas lo suficientemente pequeñas para seguir esta turbulencia. Por eso es importante el tamaño, porque partículas grandes no siguen la turbulencia, su inercia hace que se mantengan hacia arriba. Las únicas que pueden seguir los procesos estos de turbulencia local son las partículas más pequeñitas. Y entonces, mientras más partículas tenga de esas, más descargas eléctricas voy a tener. Pues más o menos este es el modelo que obtuvimos en el laboratorio en cuanto a las descargas eléctricas. Entonces, bueno, estos resultados pues llamaron mucho la atención porque era la primera vez que en el laboratorio, o sea, descargas eléctricas en el laboratorio no es difícil, o sea, se ponen 2 electrodos y ya. Un acelerador Van de Graaff produce descargas eléctricas muy fácil, en los museos de ciencia en todos lados hay. Pero el chiste era producir descargas eléctricas simplemente descomprimiendo cenizas volcánicas. Eso fue lo novedoso y fue la primera vez que se pudo producir. Les digo, fue accidental. No es que yo le pensé y pensé, no. Fue accidental, yo le puse un poquito más de cenizas. Entonces hubo varios medios que pusieron estos videos. De hecho, esta imagen está en la nueva enciclopedia de los volcanes, porque llamó poderosamente la atención. Poder producir descargas eléctricas simplemente descomprimiendo cenizas volcánicas sin ponerle nada, simplemente por cuestiones de la dinámica eruptiva. Y eso es lo muy interesante. Y entonces dijimos, bueno, si eso lo pudimos hacer en el laboratorio, ¿será esto que encontramos replicable en la naturaleza?
más o menos era el mismo proceso. Pues tuvimos que ir a investigar en la naturaleza y para eso necesitamos un volcán que estuviera activo en ese momento, en frecuentes digo casi diarias, tuviera algún tipo de erupción, para llevar nuestras cámaras rápidas, tratar de filmar los rayos durante la erupción volcánica. Entonces el volcán que en ese momento estaba más activo es el volcán Sakurajima en Japón, que está aquí, en el sur de la isla de Japón. Y dentro de esa península hay lo que era una isla, y en esa isla está el volcán. Y este es el volcán Sakurajima. Es un complejo volcánico formado por diferentes estructuras. Es si ven, tiene varios cráteres, muchos de ellos activos, pero en ese momento que fuimos, que fue en el 2013, el que estaba activo era el cráter Showa. Este era el volcán que estaba activo. Todos estos también han tenido actividad en tiempos recientes. Y este era el tipo de actividad: generación de cenizas, algunas erupciones un poco más grandes. Este era de Kagoshima, 15, 20 kilómetros de distancia. De hecho, está el mar. O sea, el volcán está en una isla, casi una isla. Ahorita lo vamos a ver. Está el mar y después está la ciudad. Pero eso sí, le cae muy frecuentemente ceniza. Y tenía este tipo de actividad, pequeñas erupciones con descargas eléctricas. Entonces era el candidato ideal para este tipo de estudios. En la zona, pues como cae frecuentemente ceniza, pues la gente está acostumbrada a que en la mañana o inclusive a cualquier hora, de repente van a la escuela con sus cascos en esa zona, precisamente por el peligro que representa la actividad volcánica. Y así van todos los días. Así como nosotros ahora salimos con cubrebocas, pues ellos van todos los días a la escuela con sus cascos. Esta es la isla, es una isla volcánica, obviamente, formada por el volcán. Aquí está el cráter activo, cráter Showa. Y entonces hicimos un estudio muy interesante porque llevamos 2 cámaras rápidas, cámaras Phantom, y nos juntamos con colegas japoneses que tenían diferentes sensores para medir la presión y para medir el campo eléctrico y magnético que se generan durante estas descargas eléctricas. Entonces ellos pusieron su arreglo de estaciones en estos 3 lugares. También pusieron sensores para medir presión. Y además tienen una cámara normal, común y corriente, o sea, como las que tiene ahorita el Popo. O sea, común y corriente me refiero a que no son cámaras rápidas. Este es el observatorio de Sakurajima, que es de la Universidad de... Es esta casita, que además tiene su bañito y toda la cosa, muy cómodo para quedarse ahí. Aquí está la cámara de presión, y aquí están nuestras 2 cámaras Phantom. Una que era de la Universidad de Múnich, y la otra nos la prestó la compañía de Phantom, porque dijeron, ay, ese estudio está bien padre, y si demostramos que nuestras cámaras sirven para estudiar eso, pues va a ser mucha publicidad. Entonces, amablemente nos prestaron otra cámara, y aquí tenemos nuestras cámaras Phantom, con sus sombrillas para que no les caiga ceniza. Aquí ven cómo ha caído ceniza en estas erupciones, porque todos los días estaba haciendo erupción el volcán. Entonces había que ponerle su protección, y todas viendo el volcán. Esta es más o menos la vista que teníamos, o que tenían las cámaras. Esto es lo que están viendo. Estamos más o menos a unos 3 kilómetros de distancia del cráter, de este que estaba activo. El cráter activo es este cráter Showa, que tiene más o menos esta geometría. Una profundidad total de 230 metros. El perfil y una extensión de 290 metros. Nosotros estábamos aquí, y eso sí no nos permitía de cuando salían. Entonces esto es importante para el análisis que les voy a mostrar un poquito más adelante. Bueno, esta es una de las erupciones que nos tocó ver. Ahí estábamos
24/7 del día y de noche viendo el volcán así, aparentemente tranquilo. Y así podíamos pasar unas horas y horas y horas sin ver nada, pero teníamos que verlo porque nosotros disparábamos manualmente la cámara de choque. Es ese material que sale, que generó aquí como una explosión. Eso nos llegaba a nosotros, de repente sentíamos el golpe así de la onda de choque que nos impactaba, y ese cuando se oía así el ¡pum! Lo que va cayendo aquí sobre los flancos del volcán y que genera estas cenizas son los proyectiles balísticos, y se generaban pequeñas columnas eruptivas como esta que está aquí. No muy altas, de unos cuantos cientos de metros, 1 o 2 kilómetros de altura máximo. O sea, más pequeñas de las que les mostré en los esquemas anteriores. O sea, erupciones relativamente pequeñas. Y esto hacía que, pues, estar ahí filmando fuera relativamente seguro, porque sabíamos que no nos iba a llegar nada hasta donde estábamos. Esta es una erupción de noche, igualmente sin previo aviso, de repente viene la erupción. Esta es muy parecida a la anterior, nada más que esta es la visión de noche. Se ve más bonita, ¿no? Lo rojo, amarillo, rojo que se ve, son los proyectiles balísticos que están tan calientes que se ven incandescentes. O sea, quiere decir que por lo menos están a unos 650, 700 grados Celsius. Algunos van saliendo por acá caían, todavía muy calientes. Se alcanzó a ver un poquito la ceniza, aunque aquí como es de noche no se ve mucho, y algunas descargas eléctricas que se alcanzaban a ver aún sin la cámara Phantom. Pero con la cámara Phantom, como dicen en la tele, en el fútbol, la cámara que desnuda, dicen. Así se ve todo. Se alcanzan a ver cómo se forman estos rayos. Encontramos, de hecho también en las tormentas eléctricas hay dos tipos de rayos. Los que se llaman intracloud o intranube, o sea que solamente viajan entre la nube sin tocar tierra, y los que son nube-tierra, que son los que sí impactan tierra. Este que estamos viendo, después con la cámara Phantom, es un rayo intranube. Como ven, como que el rayo primero como que busca hacia dónde llegar, pero realmente no toca tierra. Es muy rápido, y lo estoy pasando a 20,000 muestras por segundo. Como que va para un lado, va para el otro. Si se dan cuenta, hay como unas ramas. Las ramas nos indican siempre la dirección de propagación del rayo, hacia dónde se está moviendo. Primero intentó para acá, luego para acá, no encontró camino y después se propagó hacia arriba. Este es con la cámara Phantom. Aquí alcanzamos a ver los balísticos que aparentemente están quietos, pero realmente se estaba moviendo. Lo que pasa es que aquí la cámara Phantom estaba grabando a 50,000 muestras por segundo. No, a 20,000 muestras por segundo, perdón. Este es de día. Aquí está la erupción volcánica, lo que les mostré anteriormente, que salía la ceniza muy rápido. Y esto salía, según cálculos que hicimos después, a más de 100 metros por segundo, o sea, 300 kilómetros, 350 kilómetros por hora. A la velocidad a la que se mueve en Fórmula 1 va saliendo este material. Pero aquí con la Phantom, pues se ve todo muy lento, ¿no? Como que no se va moviendo, pero vemos cómo viene el rayo arriba y de repente encuentra la Tierra. ¡Pum! Es cuando viene realmente la descarga. Vamos a ver otra vez aquí del lado derecho. Va bajando la descarga y de repente toca tierra y ahí es donde se ve la parte más brillante. Estos son nube-tierra. Aquí lo vemos cómo va propagándose de arriba hacia abajo. Puede haber rayos también, existen, que van de abajo hacia arriba, pero en este caso va de arriba hacia abajo. Entonces, con las cámaras Phantom pudimos localizar muchos rayos. Esto lo teníamos que ver casi manualmente, por eso no podíamos estar distraídos. O sea, como vieron en los videos, el proceso es muy rápido, y como la cámara Phantom es de tan alta resolución, no puede estar grabando en continuo, como que ahí deja la cámara y ya. No. Está grabando, pero su memoria es muy limitada a unos cuantos segundos. Entonces teníamos que estar nosotros disparando manualmente cada vez que veíamos un rayo. Ya estábamos. 24 horas durante una semana. Claro, en equipos éramos 4, pero siempre alguien viendo el volcán, porque en cualquier momento podía venir la erupción, sin previo aviso. Y estos son todos los rayos que pudimos observar o registrar en los videos. Como ven, ocurren
muy cerca del cráter, en el cráter o en las cercanías del cráter. Algunos tocan tierra y otros un poquito más alto, pero todos están aquí, se alcanza a ver, espero que lo alcancen a ver, la posición del cráter y dónde se ubican todas estas descargas eléctricas, muy cerquita. Y no solamente eso, sino que en algunos casos pudimos ver cómo propagaban. Cada color corresponde a una imagen. Entonces esta fue la primera imagen, la azulita la segunda, la tercera la amarilla donde se bifurca, etc. O sea, pudimos ver cómo se iban propagando estas descargas eléctricas en este volcán. Después hicimos un análisis más cuantitativo sobre estos rayos, en donde vimos cuál era su tamaño. Algunos llegaron hasta 200 metros de longitud, no tomando toda la sinuosidad, sino simplemente tomando el punto inicial al punto final. Y la duración, milisegundos. Eso es lo que dura, milisegundos. Entonces aquí vemos los dos tipos. Los CG es cloud to ground, o sea, los que van de la nube a tierra, y C son intranube, intracloud, o sea, son los azulitos. Como ven, más o menos no hay diferencia en longitud y duración de los dos, más o menos caen dentro del mismo campo. Y aquí están diferentes velocidades de propagación, entre 10.000 metros por segundo a 100.000 metros por segundo. A esa la velocidad viaja el rayo, o sea, esto. Obviamente la velocidad, la luz que nos llega del rayo a nuestros ojos viaja a la velocidad de la luz, pero la velocidad a la que se está moviendo, como veíamos aquí, voy a poner otra vez rápido, la velocidad a la que esto se mueve anda entre 10.000 y 100.000 metros por segundo. O sea, rapidísimo, pero 10 a 100 veces más lento que la velocidad de la luz. Otro aspecto interesante es cuándo es que ocurren estas erupciones. Y casi todos, la gran mayoría, ocurren en los primeros segundos, en los primeros 20-25 segundos de la erupción, registrado de acuerdo al incremento de la presión, o sea, el pum, registrado, a ese lo tomábamos, haciendo la corrección de distancia, por supuesto, ese lo tomábamos como el inicio de la erupción. Casi todos ocurren al inicio de la erupción. Y después la erupción podía durar 3 minutos o 4 minutos, pero todos los rayos ocurrían todos al principio y algunos cuantos un poquito después. ¿Por qué? Porque el sistema está presurizado. Es lo mismo que a esta zona de turbulencia local y es ahí donde se generan la mayor cantidad de descargas eléctricas, en los primeros 20 milisegundos. Entonces, así durara varios minutos de erupción, casi toda la actividad eléctrica estaba concentrada al principio. En cuanto a la presión, importa la presión, pudimos hacer el registro de varias erupciones, diferentes erupciones, cada una con una diferente presión. Y sí nos dimos cuenta que mientras mayor era la presión, mayor era la cantidad de rayos que observábamos. Este es un análisis incompleto porque no pudimos registrar todos los rayos, pero sí nos dimos cuenta que a mayor presión, mayor cantidad de rayos. Igual, consistente con lo que observamos en el experimento. Otra parte del análisis cuantitativo que hicimos, dijimos, muy bien, ahora, ¿cómo comparamos lo que ocurre en la naturaleza, rayos de 200 metros de longitud, con rayos que observamos o que producimos en el laboratorio que son de 5 centímetros? Obviamente necesitamos algún factor de escala. Y lo que utilizamos de factor de escala fue el diámetro del conducto, que se utiliza para es un factor de escala para diferentes procesos. Entonces, si tomamos la longitud y la dividimos entre el diámetro del conducto, o sea, 1 quiere decir un diámetro de conducto, 2 significa 2 diámetros de conductos, etc. O sea, es una unidad adimensional. Y esto lo hacemos para los experimentos, que sí conocemos el diámetro. Y para el volcán, desafortunadamente, no sabemos exactamente el diámetro del conducto, porque no lo veíamos. Pero sí podíamos, a partir de aquí, de este diagramita, pues hacer una estimación más o menos. Entonces, no sabíamos exactamente cuál era el diámetro del conducto de donde estaba saliendo el material,
pero sí más o menos cuál es el diámetro de este cráter. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, con los dos casos adimensionalizamos la longitud y graficamos el ángulo con respecto a la vertical. Un rayo vertical, completamente vertical, tendría un ángulo de 0 grados. 90 grados sería un ángulo completamente horizontal, tomando el punto inicial y el punto final. Entonces, obviamente hay un espectro. En el caso de los experimentos, nos salen un poco más confinados, entre un ángulo de menos 40 y 40. O sea, menos 40 quiere decir hacia la izquierda, 40 hacia la derecha. A eso se refiere. Mientras que en el volcán estaban un poquito más abiertos. Pero eso puede verse de que las descargas eléctricas que estábamos viendo no las veíamos justo en la salida del cráter, sino las veíamos más arriba. Y ya más arriba, pues obviamente el flujo se había abierto un poco más. Pero a pesar de esa incertidumbre, pues vemos que más o menos ahí van. Ahí van en el mismo campo, por lo menos en el mismo orden de magnitud. Si hacemos una referencia del ángulo, de la posición horizontal, o sea, con respecto al centro del conducto o el centro del punto de emisión, pues vemos que casi todos los rayos, tanto en los experimentos como en el volcán Sakurajima, más o menos los dos están bastante centrados a una distancia, pues casi todos entre -1 y +1 veces el diámetro del conducto. O sea, no están muy lejos, están ahí donde está el conducto, un poquito más abiertos, pero ahí están. O sea, están ocurriendo, por así decirlo, dentro del cono diluido del que estábamos hablando en los experimentos. Ahí es donde ocurren también en el volcán Sakurajima y en la naturaleza. Entonces, eso nos habla de que hay muchas similitudes entre el experimento y la naturaleza, que nos indica que hay un proceso muy similar en ambos casos. Obviamente las escalas son muy diferentes, pero el proceso que está ocurriendo y la posición y el tiempo que están ocurriendo es consistente en los dos casos. Ahora, otro aspecto interesante pues fue el análisis de estos videos que nosotros teníamos, de los rayos, en donde los podíamos ver con la cámara Phantom, con la que desnuda, dicen, compararlo con el análisis magnetotelúrico, o sea, del campo eléctrico y el campo magnético que estaban registrando los colegas japoneses ahí en la zona. Y entonces algo muy interesante es que estos dos tipos que les decía, los rayos que son nube-tierra, como este que está tocando la Tierra, aquí se ve, hasta se ve aquí cómo está impactando el borde del cráter y se ve así medio brillante, tenían una firma muy característica, un pico en el campo eléctrico y en el campo magnético. Mientras muy marcado el pico, que era justo cuando están impactando el terreno. En cambio, los rayos que son intranube, por cierto, este es el rayo que les mostré en la cámara Phantom, que se movió para un lado, para el otro y luego se hizo así. Este es como se alcanza a ver en una cámara normal. La firma del campo eléctrico y magnético es diferente. No es un solo piquito, sino que es como un tren, donde no tan marcada la magnitud, sino que es un tren en lo que el rayo está yéndose para acá, para allá, para no sabe dónde, va generando presión en el campo eléctrico y magnético. Aquí está, por ejemplo, un tipo de tipo A, de los que tocan tierra. Cada 1, 2, 3, 4, 5 se refieren a imágenes tomadas con la cámara Phantom. Entonces, la descarga ocurre justamente en la imagen 7. Y es ahí, justo en la imagen 7, donde se observa la perturbación del campo eléctrico y magnético. Aquí lo vemos. O sea, todos los demás son pequeñitos porque el rayo empieza a desarrollarse mucho antes. O sea, varias imágenes antes, milisegundos antes. Pero cuando impacta es cuando genera la mayor descarga. En cambio, los que son intranube, que no tocan tierra, pues andan buscando hacia arriba, hacia abajo, se van para acá, se van para el otro lado, y nunca tocan tierra. Entonces eso hace que no sean tan brillantes, y la firma que generan son más bien un tren de ondas, tanto en el campo eléctrico, que es C, como en el campo magnético, que es B. O sea, gracias a estos estudios que hicimos conjunto con los colegas japoneses,
ellos pudieron caracterizar las firmas tanto de los rayos tipo A, que son nube-tierra, como los de tipo B, que son intranube. Aquí está un análisis de las diferencias entre las descargas en el volcán Sakurajima con lo que se tiene en los rayos comunes y corrientes de tormenta. O sea, cuando hay una gran tormenta eléctrica, pues obviamente se generan rayos mucho más grandes que pueden llegar hasta 7 kilómetros. Los más grandes que nosotros medimos fue de 500 metros. La duración en una tormenta pueden llegar a 300 milisegundos. En nuestro caso fue de 8 milisegundos, etcétera, ¿no? En muchos sentidos lo que estábamos viendo era rayos en miniatura, más pequeños, de menor duración. La velocidad es comparable. En nuestro caso, la velocidad de propagación de los rayos fue de 100.000 hasta 100.000 metros por segundo. Los rayos de tormenta llega hasta ser 200.000, o sea, más o menos por ahí, un factor de 2, que no es tanto. Pero quizá la mayor diferencia de esto es que en los rayos que se producen por las tormentas, el 90% de ellos tienen una polaridad negativa. O sea, si nosotros lo registramos, vamos a ver que tiene una polaridad negativa. Y solamente el 10% de los rayos son positivos. Aquí está. 90% negativos, 10% positivos. Lo que observamos nosotros en el Sakurajima, gracias a el magnotetolúrico, o sea, porque ahí se está viendo el campo eléctrico y magnético, es que el 74% es negativo y el 26% es positivo. O sea, sigue ganando el negativo, pero por un margen mucho menor. Y eso lo que nos está diciendo es que en el volcán el sistema está más desordenado. O sea, hay más turbulencia en cuanto a las cargas. En las nubes de tormenta normalmente las cargas se generan por gravedad. Las partículas más grandes se quedan más abajo, y las más pequeñitas suben, y eso genera una diferencia de potencial, y ahí vienen las descargas eléctricas. O sea, hay un sistema relativamente ordenado. En los volcanes no, el sistema es más desordenado porque hay mucha turbulencia en el cráter por este exceso de presión que estamos observando. Bueno, esto ya es ya casi para terminar. Cuando mostramos esto en algunos congresos y algunos colegas, pues muchos decían, no puede ser. Los rayos ocurren solamente, los rayos ocurren como en las cargas, y esas cargas generan rayos. Entonces tiene que haber hielo. Nosotros dijimos, ¿cómo va a haber hielo si estamos hablando de erupciones volcánicas? No, es que tiene que haber en la atmósfera. Pues esta gran tormenta, las descargas eléctricas se producen en temperaturas entre menos Perdimos conexión con usted, doctor. Creo que ya estoy otra vez. ¿Me escuchan? Sí, ya está, ya se encuentra de nuevo. Si gusta, poner de nuevo su presentación. Ah, ¿se quitó? Sí, se quitó. Ok. Sí, perdón. Espera tantito que coleccione esto. Ya. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, ya se observa. ¿Se alcanza a ver? Sí, Ok. Gracias. de nada. Entonces decían muchos colegas, no, es que tiene que haber partículas de hielo, porque las partículas de hielo son las que trasladan las cargas, y entonces por eso tiene que haber, por eso se generan los rayos.
Y aquí lo que estamos mostrando es que ninguna de las erupciones de los días en que hicimos el estudio, pues llegó a esas temperaturas en donde se puede haber hielo ahí. Pero bueno, algunos colegas estaban muy incrédulos al respecto y ya después tuvimos que convencerlos de que no es un fenómeno de partículas de hielo, no es un fenómeno como lo que ocurre en las tormentas, sino es un fenómeno dinámico de las erupciones por la fricción de la ceniza que genera las cargas y la turbulencia que las separa, y entonces se generan las descargas eléctricas. Entonces, bueno, esta es la conclusión, que los rayos en los volcánicos, en la zona de Jet, por lo menos, en la zona cercana al cráter, se deben a estos procesos de fricción, y para que ocurran necesitamos que haya una sobrepresión del sistema que genere esa turbulencia local y partículas suficientemente finas para que se separen, porque si es partículas gruesas van a seguir la inercia y se van a mantener para arriba. Entonces tienen que poder separarse. Entonces ver descargas eléctricas en una erupción nos dice que hay partículas finas, y las partículas finas son las más peligrosas para la salud, para respirarlas. Entonces es relevante este tipo de observaciones. En muchos sentidos, las descargas eléctricas del volcán Sakurajima son parecidos a lo que vimos en los experimentos en cuanto a la dinámica, en cuanto a las condiciones de presión, en cuanto a la ubicación, en cuanto a la orientación de los rayos. Tienen muchas similitudes, obviamente manteniendo siempre en cuenta el factor de escala. Por otro lado, también las descargas eléctricas observadas en el Sakurajima en algunos sentidos se parecen a las descargas que se observan en las nubes atmosféricas, los rayos comunes y corrientes que ocurren durante las tormentas, pero más pequeñitos en cuanto a tamaño, en cuanto a duración, en cuanto al número de repeticiones, pero una de las principales diferencias es, o sea, en un orden o dos de magnitud, pero una mayor diferencia es que hay un mayor desorden en las erupciones volcánicas. O sea, el número de descargas negativas es menor en proporción con las que observan en la atmósfera. Y eso nos habla de un sistema más desordenado, en donde está controlado en gran parte por la turbulencia local debido a la dinámica eruptiva. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que el análisis de los rayos puede utilizarse también como un método de monitoreo. O sea, nos puede decir si hay sobrepresión del sistema, si se están formando partículas finas, nos puede dar información sobre la dinámica en la zona de Jet del volcán, que decía yo que no se puede observar, lo podemos analizar indirectamente a través de las descargas eléctricas. Y es un tema que todavía está en investigación. Bueno, pues aquí lo dejaría. Estoy a sus órdenes. Cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su excelente conferencia y a continuación daremos paso a las preguntas. Dulce Raúl nos pregunta: excelente presentación, felicitaciones. ¿En volcanes monogenéticos también sacan rayos y se saca erupción tipo hawaiana? Si es hawaiana, no. Si es hawaiana, no, porque la hawaiana es simplemente la emisión de lava de manera muy fluida, y entonces ahí sí no puede darse, o sea, prácticamente no hay componente de ceniza. Pero en volcanes monogenéticos también pueden tener una actividad explosiva, aunque sea pequeña, de tipo, por ejemplo, estromboliana. Y en ese caso sí puede haber también descargas eléctricas. De hecho, aquí en el catálogo que les mostré al principio, ¿dónde está? Aquí está hasta abajo, Paricutín. El Paricutín, sabemos, aquí en Michoacán, en México, es un volcán monogenético, y sin embargo ahí se observaron rayos. Obviamente no en la fase de hawaiana, sino en la fase estromboliana, la más explosiva, la que generó la ceniza y los productos explosivos. Ok. José Fernando Pantoja González: buenas tardes, ingeniero. Entonces, ¿en todas las erupciones volcánicas vamos a tener descargas eléctricas o estas dependerán del material que expulse el volcán? En todas no, quizá decir en todas no. Como decía, las condiciones principales es que haya suficiente exceso de presión en el cráter
y también que haya material fino. Lo que sí nos estamos dando cuenta cada vez con mayor frecuencia es que las erupciones volcánicas, o sea, los rayos son más frecuentes de lo que pensábamos en las erupciones volcánicas. Por ejemplo, en el Popo, curiosamente estos experimentos que les mostraba, los hicimos con partículas del Popo y ceniza de Popo, así tal cual. Y les preguntaba yo a los colegas del Senapred, oigan, ¿ustedes han visto descargas eléctricas en el Popo? No, nunca hemos visto. Y decía yo, bueno, pues si el Popo es un excelente material para generar descargas en el laboratorio. No, pues nunca hemos visto, y algún colega por ahí me dijo, no, es que en el Popo no puede ser porque el sistema hidrotermal y no sé qué, y me daba toda una explicación. Y unos meses después, algún colega me mandó fotografías del Popo y dice, ah, mira, sí, ya encontramos rayos en el Popo. O sea, a veces ocurren, pero no es tan fácil verlos porque son muy rápidos y necesitamos una cámara de alta resolución espacial y temporal que esté viendo precisamente la erupción. A veces estamos muy lejos o no están suficientemente, no tienen la suficiente resolución, y por eso pensábamos hace 10 años que no era un fenómeno tan común. Ahora nos estamos dando cuenta que es más común. Que si siempre ocurren, creo que no podemos decir tanto, pero sí ocurren con mucha frecuencia. Ok. Miriam Clay nos pregunta, ¿es necesario que el clima del lugar del volcán sea seco o no importa? Eso es una buena pregunta. ¿Qué tanto influye el clima? Hay, em, hay indicios de que parece que la humedad sí juega un papel importante en esto. Sin embargo, todavía no tenemos, o sea, mientras más humedad favorece, sí favorece la emisión de rayos. Pero qué tanto no lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta. No sabemos exactamente qué tanto la humedad pueda favorecer, porque todavía no hemos hecho estos estudios en suficiente número de volcanes con diferentes condiciones atmosféricas. Ok. Dulce Raúl, ¿qué tipo de gases se generan en una erupción volcánica? En una erupción volcánica, el gas más importante por volumen es el agua. O sea, más del 90% del agua del gas que se emite en cualquier erupción volcánica, bueno, no en cualquiera, en la mayoría, es agua. El segundo, pues, es el dióxido de carbono, y de ahí, pues, ya vienen otros gases como el dióxido de azufre y otros gases sulfurosos. Y de ahí nos vamos al cloro, al flúor, a otros gases. El más importante, digo, es el agua, pero no se mide tanto porque es difícil distinguir cuál es el agua de origen magmático al agua de origen que está en la atmósfera. Por eso es más complicado hacer ese análisis. Pero es el más importante. Lo que sabemos es que también con agua hicimos experimentos con agua, con vapor de agua, y también se forman descargas eléctricas, pero debo decir que no se ven tan bonitas como con el argón. Estos experimentos son con argón y ahí se ven más bonitos. Pero lo intentamos con diferentes gases, con vapor de agua, con nitrógeno, con helio, y en todos se formaban descargas eléctricas. Diana Yaret nos comenta, excelente charla, un gusto verlo, profesor. Giselle Cervantes, buenas tardes. ¿De qué depende el tamaño de partículas expulsadas por un volcán? Gracias. ¿De qué depende el tamaño de partículas expulsadas por un volcán? Es complejo, obviamente depende del tipo de erupción, de la composición química del magma, depende, o sea, de qué tan explosiva llega a ser el magma, depende también si hay interacción con agua. Hay erupciones en donde el magma, cuando va subiendo, interacciona con agua externa, o sea, del campo freático, por ejemplo. Eso hace que el material sea mucho más fino. Cuando viene la explosión, o sea, el magma vaporiza el agua explota, y al explotar hace que el material sea más fino. Entonces, erupciones que tienen esta interacción con agua externa se convierte en un magma en cenizas mucho más finas. En cambio, erupciones menos explosivas
o que no tienen interacción con agua, los fragmentos suelen ser un poquito más grandes. Entonces, si son más grandes, puede ser que tengamos menos rayos. O sea, pero es algo que podemos analizar a partir de los rayos. Ese es un tema importante. De hecho, todavía se está estudiando mucho eso de cómo es que se producen los tamaños de las partículas en diferentes erupciones. Es un tema muy importante. Yanni Juárez, buenas tardes, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere el término flujo colimado? Flujo colimado quiere decir que más o menos se mantiene todo uniforme, o sea, como este que se ve aquí en esta diapositiva. Todas las partículas se van moviendo de manera más o menos paralelas. Lo contrario, un flujo colimado es cuando empiezan ya a moverse en diferentes direcciones. Entonces, en este caso me estoy refiriendo a que las partículas van moviéndose paralelas entre sí. Y eso eso minimiza la fricción que puedan tener porque todas van parejitas. Y si llegan a hacer fricción, las cargas no se separan. Y si no se separan, pues no hay rayos. Por eso necesitamos esta parte del flujo turbulento que se veía aquí. Ok. Diana Yaret, ¿la polaridad de los rayos varía dependiendo de la humedad? La polaridad de los rayos varía dependiendo de la humedad. No sé, la verdad no estoy seguro. No estoy seguro. Sé que de manera normal los rayos casi, como decía, son 90% negativos. En el Sakurajima observamos que era por ahí del 75% negativos. Pero si la humedad pueda llegar a tener un papel en la polaridad, no lo sé, no estoy seguro. Es buena pregunta. Muchísimas gracias por su participación en nuestro ciclo de conferencias. A continuación, mi compañero... Disculpe, Disculpa. disculpe, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Este tipo de estudio referente a las descargas eléctricas en erupciones volcánicas es el primero que se lleva a cabo en México? ¿O ya había un estudio previo? No, en México no se había hecho, o sea, de hecho ni a nivel mundial se había trabajado mucho. Se habían estudiado, como comentaba, las descargas eléctricas en esta zona. Y lo que habían dicho, bueno, pues los rayos eléctricos, los rayos volcánicos son como las tormentas, simplemente con ceniza, y este es el modelo de la ceniza. Pero de ahí, o sea, a nivel mundial, experimentalmente, fueron los primeros resultados que se obtuvieron, y a partir de ahí es que se ha empezado a hacer algunos trabajos de campo. Ya había algunos estudios, pero no tanto para estudiar esta dinámica. O sea, este estudio es muy reciente, no tiene más de 5 años que se está trabajando en este tipo de temas. Y bueno, ya hay algunos otros grupos que están llevando cámaras a ver a los volcanes, a ver los rayos, pero sigue siendo un tema muy reciente. No hay más de 3 o 4 grupos en el mundo trabajando en esto. Y en México, pues no se ha trabajado mucho, o más que esto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación en nuestro ciclo de conferencias y a continuación mi compañera dará lectura de su reconocimiento. ¿Me dicen si ya se ve el reconocimiento, por favor? Sí, ya se ve. Gracias. Sí, gracias. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEJ otorga el reconocimiento al doctor Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulada Descargas eléctricas en erupciones volcánicas, el día 4 de febrero del 2021. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y le recordamos que mañana tenemos una siguiente ponencia y los esperamos. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias a todos.